Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos? Qué maravilla, qué bendición poder compartir con ustedes otra enseñanza. No sin antes pedirle al Espíritu Santo, que es el principal, bienvenido en este momento al Padre, al Señor Jesús, que vengan y estén con nosotros, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo el que hable, que solo hay un vaso que quiere ser usado para llevar una palabra efectiva al pueblo. Gracias, Papito, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, y que se abran nuestros oídos, Señor, nuestros corazones para recibir la palabra con sabiduría y con agrado, en nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos preciosos, hoy nos toca un tema muy interesante, muy importante, del que podemos aprender. Vamos a hablar de la imposición de manos. Qué increíble, ¿verdad? Estas manitas preciosas que el Señor nos ha hecho, que a través de ellas podemos hacer cosas maravillosas, cosas positivas y cosas negativas, ¿verdad? Parte muy importante de nuestro cuerpo son nuestras manos, porque con ellas hacemos las labores diarias, las labores de todos los días, damos de lo que tenemos con las manos, recibimos de lo que nos dan, expresamos nuestras habilidades, habilidades en el crear, habilidades en las labores que tenemos que hacer a diario, ya sea en el hogar, en la escuela, en el colegio, en las universidades, a donde vayamos, en el trabajo que nos han puesto, también en las habilidades del arte, o las manitas, ¿verdad? Preparamos los alimentos, acariciamos y nos expresamos a través de ese cariño, lo que queremos, generamos ese sentimiento bonito, ese sentimiento de amor. Con las manos podemos dar mucha bendición, nos expresamos también con gestos, nos comunicamos con nuestras manos cuando decimos hola Dios, ¿verdad? O después, o enumeramos con nuestras manos. Vean lo maravilloso que son nuestras manos, todo lo que podemos hacer con ellas. También podemos golpear, ¿verdad? Con las manos, o defendernos de alguna circunstancia, o protegernos de alguna situación que quiere venir a hacernos daño. Entonces, ¿qué son estas manos maravillosas que Dios nos ha dado? Son herramientas, son esas herramientas maravillosas que el Señor ha puesto en nuestro templo del Espíritu Santo para dar de lo que hay en nuestro corazón, bueno o malo. Bueno o malo, hermanos. Aquí vamos a analizar, vamos a descubrir, vamos a compartir en qué momento era que se daba la imposición de manos. Y todo lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a tener como 3 textos básicos a los que le vamos a dar énfasis, porque el Señor nos está hablando ahí, nos está dando un mensaje muy importante. Vamos a ver. Primera de Timoteo 2, 8, 9. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Vean qué importante. Quiere decir que si nosotros tenemos ira y contienda y pleito y disensión en nuestro corazón, cuando levantamos nuestra mano no justamente la levantamos santas, sino contaminadas, porque de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestros pensamientos, es también lo que podemos transferir a través de nuestras manos. En 1 Timoteo 5:22 dice, no imponga las manos sobre ninguno o nadie con ligereza, ni practiques en pecado ajeno, consérvate puro. Vean qué importante, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos las manos con ligereza, primero dice sobre nadie, sobre ninguna persona. O sea, tenemos que tener mucho cuidado y no es con ligereza cuando decimos, sí, venga, qué ganas de ponerle las manos para ayudarle, para orar un momentito. No puede ser así, hermanos, porque eso sería falta de sabiduría de parte de nosotros. Y estaríamos, vean qué terrible, dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Quiere decir que muchas veces hemos puesto las manos con ligereza y nos hemos contaminado. Entonces no es así como solo llegar y poner la mano, no, eso va más allá, hay muchas cosas importantes. La imposición en el lenguaje griego
lo que nos quiere decir es echar o poner algo encima, ¿verdad? Algo que pese, algo que se sienta, algo que genere un peso. Y en el caso del mundo espiritual sería un peso de gloria, ¿verdad? Una responsabilidad, esa imposición. Por eso cuando se imponen las manos hay que tener pendiente unos puntos muy importantes que vamos a irlo viendo durante este análisis, ¿verdad? Y este compartir de la palabra con respecto al tema de la imposición de manos. Es importantísimo, hermanos, ser dirigidos siempre, no solo en imposiciones de manos, sino siempre por el Espíritu Santo. Ahí está la super clave, ¿verdad? Ser direccionado por el Espíritu Santo. Pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, mantenernos en oración, limpiecitos, en sanidad, en santidad, en ayuno. Siempre declarando que toda la gloria y toda la honra le pertenecen a nuestro Señor. Nada que el orgullo, ni la soberbia, ni que tengo mucho, porque tengo mucha unción, es que nada hago yo. Si tengo mucha unción, pero no soy direccionada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni soy sensible a la voz del Espíritu, porque entonces estoy haciendo las cosas en mi carne. Vamos a ver en la doctrina, a la luz de la palabra, cuándo era que se imponían las manos. Primero se imponían para bendecir. Vámonos, hermanos, a Mateo 19:13. Aquí es cuando le presentan los niños a Jesús y Jesús pone sus manos sobre los niños para bendecirlos, ¿verdad? Dice, entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Se acuerdan, hermanos, que los discípulos más bien le decían que no molestaran al maestro? Y el Señor les decía, no, que los niños vengan, ¿verdad? Que de tales es el reino de los cielos. Pero aquí hay un punto muy importante, cómo sus papás, los papás de estos niños, sabían que era importante ir donde el maestro, que los iba a bendecir. Esas bendiciones se les daba un peso grande, ve el peso, la imposición de esa bendición sobre los niños. Por eso los papás querían presentar a sus hijos. Cosa que nosotros tenemos que mantener esa bendición y que se ha perdido mucho, de venir y bendecir a nuestros hijos. Vamos a ver Génesis 48:8. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, y Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede al propio, aunque Manasés era el primogénito, que se acostumbraba que al primogénito era el que se le bendecía con la mano derecha, ¿verdad? Para darle una bendición especial. Pero en este caso Israel lo hizo a la inversa, porque él sabía y que era direccionado por el Espíritu del Señor, que era a Efraín al que tenía que darle esa bendición que le tocaba al primogénito. La imposición de manos también es para ordenar o activar un ministerio o para transferirlo. Nos vamos a Números capítulo 27, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Miren qué belleza. Aquí está siendo direccionado Moisés por Jehová, por nuestro papá, por el Eterno, para que vaya e imponga las manos sobre Josué, para que luego el pueblo siga obedeciendo los mandatos del Señor a través de Josué. Aquí tenemos otro ejemplo de la imposición de manos para activar un ministerio. Hechos 6:3. Buscad 7 varones de testimonio llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos
a esta tarea y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Vean qué lindo. Buscaron a 7 varones. ¿Cómo eran esos 7 varones, hermanos? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Y antes de imponerle las manos, los apóstoles estaban orando, estaban en ayuno. O sea, una actividad importante, la imposición de manos. También en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, por orden del Espíritu Santo, oigan, por orden del Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. Mire qué belleza. Aquí el propio Espíritu Santo les está dando la instrucción para que Bernabé y Saulo se les dé esa impartición, ¿verdad? Para que hagan el llamado que el Espíritu de Dios ya les había asignado. Y ellos le pusieron las manos, una imposición de manos, y habían ayunado y orado. O sea, no era solo venga para ponerle las manos, no. Con todo el respeto, con toda la instrucción, con toda la sabiduría, limpios de manos santas, para poderlas imponer sobre estos apóstoles que van a ser comisionados. También la imposición de manos la hacían para que Dios les diera dones. Vamos a ver en Deuteronomio 34:9. Aquí vamos a hablar otra vez de Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo. Lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Ve? Aquí se le dio ese don del espíritu de sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. En 1 Timoteo 4:14, la palabra dice, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? No descuides el don que hoy en ti te fue dado mediante profecía y la imposición de las manos por el presbiterio. Vemos aquí, hermanos, cómo también este don era impartido, o esta impartición, imposición de manos para dar dones. En otro momento que se hacía la imposición de manos era para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver unos ejemplos. Hechos 19:6. Pablo estaba con un grupo de discípulos preguntándoles en Éfeso que recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense ustedes. Entonces, ellos le dijeron que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y él les explicó que ese bautismo era para arrepentimiento. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablando en lenguas y profetizando. Vean qué belleza, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora en Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús que viene y se le manifiesta a Ananías, le hace saber que es necesario que imponga las manos sobre Saulo para que reciba y sea lleno del Espíritu Santo, y también la vista, la sanidad. Al momento cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la visión. También ahí hay sanidad. Es un ejemplo de la sanidad, que es el otro tema por el que les voy a decir que se da la imposición de manos para sanar. En Mateo 8, 14, 15 dice la escritura que la suegra de Pedro estaba enferma y que el Señor Jesús toca su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y sirvió. Ahí vemos ejemplos de cómo se impone la mano
y cómo hay sanidad. En Hechos 9:17, justamente el ejemplo que vimos ahora con Ananías, ¿verdad? Cuando llegó y le impuso las manos a Pablo y Pablo restauraba su visión. En Mateo 8, 23, 25, Jesús sana al ciego en Betsaida. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Y ahí el Señor sanó al ciego. Ahí impuso sus manos para sanidad. En Lucas 13:2 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Vean, hermanos, que ahí es para sanidad. Entonces, estos son los momentos en que la escritura nos habla que se daba la imposición de las manos. Aquí los vemos, ¿verdad, hermanos? Para bendecir, para ordenar o activar un ministerio o transferirlo, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para sanar y para que Dios diera dones también. Qué belleza, qué maravilla, qué grandeza la del Padre, ¿verdad? Esto a la luz de la palabra, todo lo que vamos a hablar. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta, otro punto de vista, quiero hacer un paréntesis grande, hermoso, maravilloso. ¿Qué recibimos nosotros de las manos de Dios y qué recibimos nosotros de las manos del enemigo? Tenemos que tener cuidado, porque si nosotros aprendimos que de las manos de Dios recibimos amor, recibimos bendición, recibimos santidad, eso es lo que también nosotros vamos a transferir, porque eso es de lo que está lleno nuestro corazón. El Señor Jesús en Lucas capítulo 23, 46, exclamó con gran fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Es en las manos del Padre en donde el Señor recibió su paz, su amor, su seguridad, donde el Señor nos enseña que ahí está esa paz. El Salmo 31:15 nos dice, mi vida entera está en tus manos, mi vida entera, líbrame de mis enemigos y de mis perseguidores. El Señor nos da un ejemplo que en sus manos es donde nosotros podemos encontrar la paz, el gozo, la sanidad, la santidad, la verdad, la justicia y todos esos atributos maravillosos que el Padre tiene, que quiere que también nosotros estemos llenos nosotros de esos bendecidos por esos atributos y que luego nosotros los transfiramos a otras personas a través de nuestras manos. Por lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a dar. Tenemos también al enemigo y tenemos un ejemplo muy interesante en el libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le ponga la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró a la presencia del Señor. Vemos aquí cómo Satanás quería destruir, ¿verdad? Traer destrucción a Job y se le permitió poner las manos sobre las cosas y sus posesiones, pero no sobre el propio Job. A él no lo podía tocar porque si no lo que quería era destruirlo. Que eso es lo que podemos recibir de la mano del enemigo: destrucción, maldad, pecado, contaminación. Eso es lo que nosotros tenemos que apartarnos, porque si nosotros recibimos del enemigo con sus trampas, todo eso, de eso nos vamos a llenar y eso es lo que vamos a transferir. Que Dios nos libre, ¿verdad? Hay que estar en oración pidiéndole al Señor. También vemos los ejemplos a través del Señor Jesús, cómo Él vino e impuso sus manos y a través de sus manos maravillosas trajo sanidad, trajo libertad. Lo vemos también cómo los discípulos siguieron su ejemplo. Cuando imponían sus manos, cuando ellos se llenaron de todo lo bueno, de todo lo santo y de todo lo perfecto, para poder luego llegar y darle al pueblo. Y nosotros, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios
y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconscientes purifiquen el corazón. Qué importante, hermanos, es limpiar nuestras manos, porque las hemos contaminado, porque han estado contaminadas por mucho tiempo. Y también purificar el corazón, ¿verdad? Para que las manos puedan dar bendición y no maldición. En Primera de Timoteo, otra vez vamos a hacer énfasis en esta palabra. Primera de Timoteo 28:9. Levanten manos santas sin ira ni contiendas. Porque muchas veces nosotros estamos llenos de iras, hermanos, de contiendas, de pleito, de chisme, de disensión. Y queremos ir a orar por alguien, a imponer las manos, y ahí no hay mano santa. Ahí las manos están contaminadas porque vamos a transferir y a dar de lo que tenemos. Entonces hay que limpiar nuestro corazón y hay que limpiar nuestras manos. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, dice la palabra en Primera de Timoteo 5:22. ¿Por qué? Porque no es conveniente, hermanos. No podemos ir y estar poniendo las manos a todo el mundo y con ligereza y bueno, venga, rapidito para poner las manos y se las voy a poner en la cabeza y en el estómago, en la espalda y no sabemos cómo está esa persona. Lo estamos haciendo con ligereza, ni cómo estamos nosotros. Entonces, más bien, eso puede hacer que estemos contaminados, que nos contaminen o que nosotros contaminemos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar eso en cuenta, es muy importante. Entonces, otro punto que quería traer acá con respecto a la imposición de las manos es que es necesario, hermanos preciosos, es necesario, no solo por la imposición de manos, con mucho más razón por ella, pero que tengamos una comunión con Dios, que entremos a cuentas con el Padre todos los días, que nos estemos limpiando, que estemos reconociendo, que estemos confesando nuestros pecados, que caminemos conforme a la palabra, que le pidamos al Señor ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que no me mueva yo por emociones, ¿verdad? No quiera yo actuar solo por mis emociones y entonces el Espíritu Santo tal vez nos está diciendo no es el momento. Ore por la persona, pero no le imponga las manos, ¿verdad? Y ahí va uno. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre mantener la oración, tener un ayuno que es muy importante, eso nos ayuda a sensibilizarnos montones a la voz del Espíritu Santo, y hacer las cosas en orden. Por ejemplo, hay un punto muy importante, que a veces cuando van a escoger a una persona para el servicio en una iglesia, ¿verdad? Hay que tener cuidado de esa persona que se escoge. O sea, no va a escogerla inmediatamente. Bueno, vayan, pónganle las manos a fulanito y a menganito. No, primero hay que venir y conocer a esa persona, pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor confirmación. Vean los discípulos cómo oraron y cómo fueron dirigidos por el Señor Jesús y cómo fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Y les decía, bueno, fulanito y menganito, los quiero para que ahorita me estén sirviendo. Así uno no expone a esa persona nueva que está entrando, ¿verdad? Ni a los que va, por los que va a orar, sino que primero se le da se lleva la dirección del Señor y se le da una preparación a la persona en oración, en conocimiento de la palabra, en liberación, ¿verdad? Y ahí el Señor va confirmando y entonces esa persona en su momento, direccionado por el Espíritu Santo y ya más preparado, puede ir cuando el Señor así lo disponga y poner la mano. Si es direccionado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque por más poder y más unción y toda la cosa que podamos tener, la dirección del Espíritu Santo es la que necesitamos para poner a disposición todo lo que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Por más buena voluntad, hermanos, yo entiendo, todos hemos pasado por ahí, yo tuve que aprender, yo por mí le ponía la mano a todo el mundo, hasta que el Señor me enseñó, bueno, no es así, ¿verdad?
Eso tiene un orden, tienes que orar, tienes que consagrarte más y tiene que ser el momento que el Espíritu Santo te diga. Pero ora con la palabra. Declárela, bendiga al hermano, ore por él, por su salud, acompáñenlo. Pero la imposición de manos es el Espíritu el que direcciona. A veces el Señor no permite que se pongan las manos, está orando uno y tal vez la persona si quiere que se le imponga la mano, pero el mismo Señor, un momentito, no es el tiempo, no es el momento. Primero tiene que pasar por un proceso de liberación, primero hay que confesar unos pecados y el Señor va direccionando, ¿verdad? Entonces, para que tomemos eso en cuenta. La imposición de manos también aprendimos a través de la escritura y de los ejemplos que vimos, va acompañada de oración, de ayuno, de discernimiento, de un oído atento a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Presentémonos delante del Señor, como lo tenemos que hacer todos los días. Nuestras manitas las presentamos delante del Señor. Papá, aquí vengo. Quiero revisar delante tuyo mis manos, Señor, porque yo creo que están contaminadas y tú dices en la palabra que me presente con manos limpias y santas, Señor. Papito, yo te quiero pedir perdón y veo que mis manos están contaminadas porque están contaminadas de robo, de maltrato, de pecados sexuales, de pornografía, de abuso, de adulterio, de brujería, de iras, de contiendas, de pleitos, de disensiones. Están contaminadas de desperdicio, de muchas cosas están contaminadas mis manos, Señor, y necesito que me limpien mis manos, papá. Y empieza uno a presentarle al Señor todo lo que uno sabe que sus manos están contaminadas, ¿verdad? Y le pide liberación, buscamos esa liberación, es necesaria, hermanos, y pedirle al Señor que limpie nuestras manos y que entremos a cuentas con Él antes de querer ir a imponer con ligereza la mano en alguna persona. Eso es muy importante. Cuando la persona ya está preparada y cuando la persona trata de estar siempre en orden con el Señor, esas manitas que van a imponerse en el momento que el Espíritu Santo lo diga, van a desatar o sanidad o bendición, cosas buenas, activar dones, bendecir para un ministerio. Y eso es maravilloso, eso es precioso, hermanos. Pero también hay que tomar en cuenta que si la persona está contaminada, lo que se transfiere son cosas negativas que vienen a traer pecado o contaminación. Por eso el Señor nos hace esa advertencia, ¿verdad? En su palabra. Vean qué interesante, hay una cita bíblica en Levítico 16, del 21 al 22, en donde tenemos el ejemplo cuando Aarón ponía sus manos, sus dos manos, llegaba a poner a Aarón sobre la cabeza de un macho cabrío vivo, y ahí él confesaba sobre el macho cabrío todas las iniquidades de los hijos de Israel. Imagínense, hermanos, todas las iniquidades, todos los pecados, todas sus rebeliones. Y ese macho cabrío se iba al desierto, ¿verdad? Pero ahí iba sobre él, por la imposición de esas dos manos, todos los pecados del pueblo. Vean cómo también se puede transferir todas esas cosas negativas. No es para nosotros un secreto, y está pasando mucho en las iglesias, que los mismos brujos, satanistas, se infiltran y llegan, ¿verdad?, para hacer daño. Ellos no van a llegar para hacer bien, ellos van a llegar para hacer daño. Primero miren el terreno, conocen a la gente, luego van y la saludan, se hacen amigos, perdón, se hacen amigos y luego le venga, hermano, para orar por usted, y le pone la mano en la cabeza y en la espalda y en todo lo que está haciendo. Es una transferencia de contaminación que luego le puede traer consecuencias de problemas de salud, de frialdad, de lo que él deposite, de lo que declare a través de esa imposición de manos, ¿verdad? Y transferir espíritus inmundos. Más si uno está medio renco,
¿verdad? Y le vayan a contaminar por la posición en que uno está. Por eso es importante estarse limpiando, estar en comunión con el Señor. Por ejemplo, cuántas personas han ido donde brujos en ignorancia? Muchas en ignorancia, porque necesitaban que, qué sé yo, que el negocio les sirviera, que un hijo estaba enfermo, que tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Y llega el brujo y hace una invocación y impone las manos en la cabeza, en el estómago, en la espalda, en el negocio, en todo lado, viene impone las manos y entonces hace una transferencia, una contaminación y hace una invocación hasta a entidades y ahí la persona queda contaminada. Vean qué terrible, ¿verdad? O también dejar que personas que no te den testimonio o que estén en pecado vengan a poner las manos. Hay que tener mucho cuidado, mi amor, ¿verdad? Ahí uno tiene que ser sincero. Y eso no nos debería de molestar a los que estamos, a los que somos el cuerpo de Cristo. Si llega alguien y yo no me siento con la paz o con la tranquilidad de que esa persona me imponga las manos porque no lo siento, ¿verdad? Es algo que Dios pone en mi corazón. Yo digo, gracias, hermano. Vieras que prefiero que ore por mí, pero no siento en mi corazón paz de que me impongan las manos. Y que no nos resintamos. Hay que respetar, está bien. Hay que respetar. No va a pasar nada. Oramos por la persona. Pero es mejor eso a que la persona se siente insegura. No va ni tan siquiera a recibir la oración con paz, ¿verdad? Por ejemplo, vemos cómo también las personas hablan y se cuidan hasta de quienes cortan el cabello, hacen masajes, le cuidan los niños. ¿Por qué? Porque quieran o no, muchas veces esas personas tienen muchas cargas, muchas situaciones que lo que hacen es contaminar, como también si son personas que sirven al Señor, ¿verdad? Y todo, y tocan a la persona o hacen una imposición de su mano, va a ser una bendición. Ahora, para el que ministra, para la persona que ya está al servicio de hacer la administración, esos ministros que oran por las personas, importantísimo ser guiados por el Espíritu Santo. Mantenerse limpios, mantenerse en oración, también pasar por liberación, ¿verdad? Poniéndose a cuentas con el Señor para que cuando se vaya a orar por una persona, lo primero es declarar la palabra, hermanos. Es que la palabra es viva y eficaz. No tenemos que estar constantemente poniendo las manos en todo momento si el Señor no lo ha dicho. Claro que si el Señor mueve a que se ponga la mano en alguna parte del cuerpo, porque el Señor lo ha dicho, lo ponemos. Con esa certeza, con esa seguridad, con ese amor, con esa unción direccionada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, también algo muy importante para los que constantemente ministran es no poner, como decía el apóstol a Timoteo, con ligereza a todo el mundo. ¿Verdad? No se está poniendo a ninguno la mano con ligereza para que no participes del pecado. Nosotros tenemos que discernir, tenemos que pedirle al Señor. ¿Y por qué? Porque muchas veces esas personas que ministran se sienten enfermas, se sienten cansadas y luego hay que limpiarse. Imagínense, hermanos, que aunque la persona esté bien y aunque las otras personas estén bien, que se ministran, la persona muchas veces queda cargada y entonces siempre tiene que haber un ayuno, una limpieza, una oración de liberación de cargas y todo esto, pero con mucho más razón si se hace sin discernimiento a diestra y a siniestra, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que quería traerles acá con esta palabra y compartir es lo maravilloso que es el Señor y lo que nos da y el ejemplo que nos da a través de las manos que puedes recibir la bendición del Padre. De ahí vas a aprender todas las cosas que son necesarias para ir a impartir lo que el Señor dice. De las manos del enemigo, destrucción.
de las manos del Maestro, sanidad, bendición. Así que vamos confiadamente al trono de la gracia para que el Señor venga y limpie nuestras manos. Estos consejos, hermanos, lejos de que, de que la persona se sienta mal o de se desanime o le dé temor, no es así. Todo lo contrario, es para saber qué nos dice la Escritura, para que nos dé el ejemplo y sigamos la Escritura a través en qué momentos es que se han impuesto las manos que nos enseña el Señor a través de la palabra. Es para que nos demos cuenta de que no siempre se están imponiendo manos y que hay que tener mucho cuidado, que hay que tenerlas limpias, de que ojalá estemos en oración, en ayuno, que le pedamos discernimiento al Espíritu Santo, que tengamos cuidado, ¿verdad? También nosotros cuando alguien viene a hacer una imposición de manos, tengamos con mucho respeto y cariño, decir, hermano, ore por mí, pero le agradezco no me ponga las manos si usted no se siente bien, ¿verdad? Pero todo esto, los hijos de Dios tenemos que hablarlo con libertad, no nos tenemos que sentir mal, tenemos que estar contentos. Ay, qué bueno que está eso, sí Señor, mira, de verdad que tengo que ser direccionado por el Espíritu Santo y me es necesario saber todo esto. Y qué bueno, Señor, darme cuenta que de verdad yo he contaminado mis manos y tal vez no las tengo manos santas y que necesito limpiarme de todo lo que esté mal en mi vida. Gracias por el consejo, ¿verdad? Y yo mientras estaba analizando y viendo esta palabra y buscando las citas bíblicas, el Señor me ponía el centurión. ¿Se acuerdan que el centurión llegó donde el Señor Jesús y el Señor Jesús iba para la casa de él? Y él dijo, Señor, no es necesario. Solo manda la palabra y será hecho. La palabra, hermanos. No nos olvidemos que la palabra, la oración con la palabra que viene de la boca de Dios, es con lo que nosotros tenemos que orar, la oración eficaz. Esa oración que vamos a declarar en los hermanos, que vamos, no es que vamos a dejar solo al hermano y ya no vamos a orar por él, no, es que vamos a declarar la palabra, es que vamos a orar con la palabra para sanidad, para libertad, para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo, para que tenga paz el hermano, para las peticiones. Pero si en algún momento el Señor dice, también impóngale las manos, hágalo con paz, porque es el Espíritu Santo el que ha hablado. Pero vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor por habernos abierto los ojos para hacer las cosas de manera correcta. Señor Padre, gracias Señor por esta palabra maravillosa, por enseñarnos a través de la Escritura en qué momento imponían las manos, Señor. Cómo direccionaste a Señor a Moisés, cómo el Señor Jesús también direccionó, Señor, a Ananías, cómo, Señor, fueron direccionados por el Espíritu Santo los discípulos, cómo somos direccionados, Señor, nosotros por tu Santo Espíritu, Señor, para poner las manos en el momento que tú lo digas, Señor. Pero hoy queremos presentarnos delante de tu trono y te presentamos nuestras manos, Padre, y te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos contaminado en nuestras manos, por todos los pecados, por robo, pecados sexuales, Señor, por todos esos pecados, Señor, en que hemos tenido ira, pleito, disensión y contienda, y muchas veces lo que hemos transferido a través de ellos ha sido, Señor, esas contaminaciones. Hoy te pedimos perdón y te presentamos nuestras manos. Si están contaminadas, Señor, por la manera de vivir en pecado, Señor, por cualquier fuente también ancestral de iniquidad, por cualquier maldición que fue proferida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos limpies, Señor, de toda contaminación en ellas. Señor, líbranos de toda contaminación, límpianos, Señor, porque nos es necesario para que también, Señor, podamos ir donde nuestros hijos, donde nuestros cónyuges, Señor, a imponer las manos con paz, dirigidos por el Espíritu Santo. Y si nos direcciona, Señor, para ministrar a alguien, que sea tu Espíritu, Señor. Pero vamos a orar, Señor, por esas personas con amor. Vamos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Si alguna persona, Señor, en ignorancia, pero lo hizo de buena fe, pero en ignorancia puso sus manos y estaban contaminadas y las puso sobre mi cabeza, mi vientre, mi espalda, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te
pido, Señor, que me limpies, que quites toda fuente de contaminación que entró por esa imposición de manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y que todo lo que fue transferido, Señor, toda transferencia de maldad, toda transferencia de contaminación, Señor, aún desde que yo estaba pequeñito, aún desde el vientre de mi madre, Señor, Padre, hoy te pedimos por imposición de manos, sea limpio, Señor. Seamos limpios en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor. Y si nosotros lo hicimos, Señor, con alguna persona y estábamos contaminados y transferimos, Señor, esa contaminación o participamos de nuestro pecado a alguna persona, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y te suplicamos que lo limpie de toda fuente de contaminación en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Bendito eres, Señor, bendito eres. Gracias por enseñarnos, Padre eterno. Gracias por direccionarnos. Y nos acordamos de aquella palabra, Señor, que decía Pedro, Señor, aquel varón que estaba, Señor, esperando sanidad, que no tenía ni plata ni oro, pero lo que tenía le daba, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que lo que tengamos en nuestros corazones sea de bendición para los pueblos y las naciones. Limpia, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poder dar, Señor, lo que tú nos dices, lo que tú nos direccionas. Pero ante todo, Señor, tenemos una oración efectiva para todos los hermanos, Señor. Una oración en la que podemos, Señor, llevarles, Señor, a paz, a tierra de paz, a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, y en el momento que tú nos enseñes, Señor, y nos direcciones, aquí están nuestras manos, Señor, para poderlas imponer, Señor, con tu dirección, Señor, en el momento oportuno y cuando tú así lo dispongas. Gracias, Papito Santo, bendice nuestras manos y te pido, Señor, todo esto en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo muy cariñoso.